buenos días. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Aleluya. Vamos a empezar esta mañana con este culto. Vamos a darle toda la gloria, toda la honra a Dios. Antes de pasar la palabra de Dios, vamos a levantar unas peticiones. Vamos a orar por unas peticiones. Vamos a creer por cosas grandes. Vamos a orar. Amén. Esta mañana que Dios sea hablando, ministrándonos poderosamente. Que Dios, el Espíritu de Dios, amén, sea dirigiéndonos, guiándonos ahí donde estás, amén, que el Espíritu de Dios sea conviccionándonos, trayéndonos revelación, hablando a nuestras vidas, cambiando nuestra manera de pensar, amén, renovando nuestra mente. Así que por medio de su palabra vamos a estar orando por ello, amén, que Dios sea trayendo salvación, liberación. En esta mañana vamos a orar también por todos los líderes de nuestro compañerismo, que Dios nos bendiga poderosamente, que Dios les siga dando sabiduría para llevar a cabo su obra. Quiero orar por nuestra iglesia madre, la iglesia de Paso, Texas, que Dios siga bendiciéndola, que Dios siga dándole su gracia, su favor. También quiero orar por la iglesia de Valleca, la iglesia hija, que Dios la bendiga poderosamente. Amén. Por las iglesias del sur, la iglesia Fuenlabrada, que Dios, amén, ponga su mano poderosa sobre sus iglesias y sobre todas las iglesias cristianas de todo el mundo, que Dios las bendiga poderosamente. También quiero orar por las naciones, por esta nación, amén, por todas las naciones, que Dios extienda su misericordia, su mano, que Dios, amén, se mueva de una manera sobrenatural, amén, trayendo la cura a esta pandemia. Amén. Necesitamos un mover de Dios, necesitamos clamar a Dios, necesitamos pedir a Dios que se mueva, amén, en esta situación que estamos viviendo, amén. Necesitamos congregarnos, necesitamos, amén, hoy más que nunca expandir el reino de Dios. Necesitamos ganar almas, necesitamos estar trabajando en la obra de Dios, y para estar haciendo todo eso necesitamos, amén, mover de Dios, la mano de Dios involucrándose en medio de esta pandemia, amén. Así que vamos a estar orando por ello, que Dios sane nuestra tierra, que Dios tenga misericordia de las naciones, amén. Así que vamos a orar por ello, vamos a orar por todos esos gobiernos corruptos, que Dios tome el control, tome el dominio, que Dios sea levantando líderes con principios, con valores, con temor a Dios, amén. Así que vamos a orar por ello, amén. Entonces, también quiero orar por otras peticiones. Quiero orar por un niño Cristian, llamado Cristian, que tiene leucemia. Vamos a creer, el día viernes estuvimos orando por él y estamos pidiendo por milagros sobrenaturales, amén. Vamos a orar por él, vamos a pedir que Dios sea poniendo su mano poderosa, que Dios sea sanándolo de una manera sobrenatural, haciendo milagros sobrenaturales en la vida de este niño Cristian. Así que vamos a estar orando por ello y vamos a orar por todos aquellos, amén, que han perdido sus seres queridos, que Dios les envíe su consolador, que Dios los guarde, que Dios les dé fuerza, fortaleza, que los ayude a seguir adelante. Así que vamos a orar por ello. Y vamos a orar por este culto. Vamos a orar también por todos aquellos que no tienen trabajo, que Dios abra puerta de trabajo, que Dios bendiga a su pueblo, que Dios bendiga a la iglesia. Vamos a orar por nuestra iglesia, que Dios nos dé favor, nos dé gracia, que Dios bendiga poderosamente a la iglesia, que Dios la guarde, que Dios nos dé avivamiento, que Dios levante obreros, levante discípulos, levante matrimonios dispuestos a expandir el reino de Dios, dispuestos a trabajar en su obra, que Dios levante un ejército poderoso de almas. Son tiempos donde el pueblo de Dios tiene que levantarse y ponerse a trabajar en la obra de Dios, y vamos a estar orando por ello. La Biblia nos dice que tenemos que orar por obreros que se levanten, y eso vamos a hacer en esta mañana, que Dios levante obreros para su obra. Así que vamos a orar por ello, vamos a orar por esta palabra, vamos a orar por finanzas también para el pueblo de Dios, que Dios bendiga con finanzas a su pueblo, que Dios abra la ventana de los cielos y que Dios bendiga también su iglesia con finanzas. Así que vamos a orar esta mañana. Quiero que me ayudes a orar ahí donde estás. Quiero que me ayudes a orar. Yo sé que muchos tienen peticiones. Dios conoce tus peticiones. Quiero que clames a Dios por esas peticiones que tienes. Ora por los hermanos de la iglesia. Ora por nosotros. Ora por la iglesia y ora por estas peticiones. Y vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más por este tiempo, por este privilegio, Padre, de poder estar delante de tu presencia, delante de tu trono. Dios, venimos ante ti confiando y creyendo, Dios, que tú te vas a mover de una manera sobrenatural. Padre, te damos toda la gloria, toda la honra, Dios. Te pido que establezcas tu trono en este lugar. Reprende toda mentira del diablo, Padre, toda obra demoníaca, Padre, todo lo que esté impidiendo, Padre, tu presencia, Padre, todo lo que esté interponiéndose a tu palabra, Señor mi Dios. A ti reprende toda obra del maligno, Dios. Muévete y glorifícate, Padre, Dios de los cielos.
rompe toda cadena, mi Dios. Obra poderosamente, Dios, en todas nuestras iglesias, Padre, en las iglesias cristianas, Dios, extiende tu mano, tu misericordia. Y así mismo oro por esta nación, oh Dios de los cielos, Padre, trae la cura, sana nuestra tierra, mi Dios. Padre, glorifícate poderosamente, Dios. Obra de una manera sobrenatural, mi Dios. Te presentamos a Cristian, este niño, mi Dios, que tiene leucemia. Padre, yo oro, mi Dios, por un milagro sobrenatural. Sánalo, Padre. Reprende ese espíritu de muerte, mi Dios. Yo clamo tu sangre preciosa, mi Dios. Y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que obres, Dios. Te pido que ordenes, mi Dios, tuétanos a crear sangre nueva en el nombre de Jesucristo, Dios de los cielos, Dios. Libéralo, Padre, a ti, reprende esa raíz, esa semilla de cáncer. En el nombre de Cristo Jesús, clamo tu sangre preciosa. Lo declaro libre en tu nombre, Dios. Y así oramos, Padre, por milagros sobrenaturales sucediendo, Padre, en tu pueblo, mi Dios. Milagros poderosos, Padre, abre la ventana de los cielos, Dios. Bendice a tu pueblo, Padre, en medio de toda esta situación, oh Dios. Glorifícate en el nombre de Cristo Jesús. Te damos toda la gloria, mi Dios. Háblanos poderosamente en esta mañana, en este día, Dios. Que tu palabra sea tocando nuestras vidas, trayendo liberación, salvación y sanidad en el nombre de Jesucristo. Amén y amén, amén. Vamos a pasar unos anuncios. Quiero recordarte, amén. Quiero recordarte que hoy en la tarde tenemos culto a las 6:30. 6:30 estamos otra vez en directo, 6:30. 5:30 la oración. Empieza tu día, empieza orando, amén. Necesitamos tu oración, necesitamos que tú te involucres, que ores, amén, que ores. Las oraciones tuyas las podemos sentir nosotros, amén. Necesitamos que tú ores, que ores por nosotros, que ores por la iglesia, que ores por la palabra de Dios, amén. Necesitamos orar a Dios, buscar a Dios en oración, así que yo te animo que ores si sabes que el culto empieza a las 6:30, tú sabes que una hora antes hay que estar orando, ora, busca a Dios con todo tu corazón, amén. Establece el trono de Dios ahí donde estás, amén. Establece, amén, la presencia de Dios por medio de tu oración, así que yo te animo que hoy en la tarde, amén, 6:30, 5:30 la oración, 6:30 empezamos el siguiente culto. Después del culto de la tarde vamos a tener compañerismo por Zoom. Ahora te enviaré la invitación. Ya algunos he enviado la página para que se lo descarguen. Y después del culto, pues te enviaré, ahora después del culto de la mañana te enviaré la invitación. Vamos a nada más después del culto de la tarde, vamos a tener ese compañerismo, vamos a gozarnos, ya que no podemos estar físicamente, pues por lo menos nos podemos ver todos y así podemos compartir un poco, amén, y gozarnos, amén, un momento en compañerismo. Entonces, esto es hoy. Bueno, esto es todos los anuncios. Sabemos que el confinamiento se extiende hasta el día 10 de mayo, entonces vamos a estar hasta allí teniendo en directos y vamos a creer por cosas grandes y creer que después de ese confinamiento pues no vamos a poder congregar y vamos a creer por grandes cosas que vienen, amén. Entonces, estos son todos los anuncios. Vamos a recoger una ofrenda, vamos a Dios con todo nuestro corazón, amén. Decía una historia de un hombre que siempre iba a la iglesia, un hombre bien humilde, bien pobre el hombre, y cada vez que se iba a recoger la ofrenda, él decía: Señor, si yo tuviera, Dios, yo te daría, pero tú sabes que no tengo ni siquiera para comer, y no puedo dar, y cuánto me gustaría dar. Y así era todos los domingos que iba a la iglesia, y así era su contestación: Señor, si yo tuviera, te daría, incluso te daría la mitad de lo que tuviera. Yo te lo daría, Señor, pero no tengo ni para comer. Y así era su historia, todo siempre. Hasta que un día recibe una llamada, una carta de que es heredero de una fortuna. Y no sabía, de un pariente muy lejano. Y resulta que él va hasta allí y se encuentra con la verdad que de estar pasando una vida bien pobre, ahora pasó a ser muy rico, a tener una fortuna. Este hombre, su vida cambió de un momento a otro. Y este hombre, su vida cambió, su vestimenta y todo, y seguía yendo a la iglesia. Lo tremendo, aún con todo el dinero que tenía,
seguía yendo a la iglesia. Y cuando se recogían ofrendas y diezmos, él ya no decía, no tengo que darte. Simplemente ahora se quedaba callado y cuando pasaba la ofrenda, bajaba la cabeza y no hacía nada. Cuando no tenía, le decía a Dios, si yo tuviera, yo te diera. Si yo tuviera, Dios, hasta la mitad te diera. Ahora que tiene, no da. Cuando pasa el alfolí, agacha la cabeza. Qué tremendo, ¿no? Qué fácil es decir, cuando no hay, Dios, si yo tuviera, te diera. Pero cuando hay, nos olvidamos de esas palabras. Amén. Nos olvidamos. No, es que hay veces que sí hay, pero hay muy poco. Ok, está bien. Pero la Biblia nos deja sin excusa muchas veces. Vemos historias en la Biblia de la viuda pobre que echó todo lo que tenía. La viuda de Sarepta, lo poco que tenía, se lo dio Dios. Vivió grandes milagros de Dios, vio el Dios sobrenatural. O sea, la Biblia nos deja sin excusa. Lo poco que tengamos podemos compartir en la obra de Dios. Podemos dar. O sea, no hay excusa para decir no podemos dar. No podemos ser como este hombre que te cuento, que cuando no tenía, realmente no tenía, no podía dar. Y él decía, si yo tuviera, incluso hasta la mitad te diera, Señor. Qué fácil es hablar. Cuando tuvo, y tuvo la capacidad de dar, de bendecir la obra de Dios, de bendecir la obra de Dios, allí en su pueblo, no lo hizo. Y nunca lo hizo. Amó tanto al dinero, que se aferró tanto al dinero, que se olvidó de dar a Dios. Que así muchas veces pasa. ¿Cuánto muchas veces le hemos dicho a Dios, Dios, si yo tuviera, Dios, si tú me dieras un trabajo, Dios, si tú me das un trabajo hasta la mitad, muchas veces somos ligeros en hablar. Y no obedecemos, no cumplimos. Señor, si tú me bendices, Señor, si tú me das, yo te prometo que te voy a ser fiel, todo un siempre voy a estar dando mis diezmos, mis ofrendas. Qué fácil hablar. La pregunta que estamos haciendo. Amén. Hay necesidad. El otro día estaba comprando y se acerca un chico que me conoce y me pregunta, ¿qué tal, hermano? Me dice, ¿la iglesia está cerrada? Le digo, sí, la tenemos cerrada por motivo de este confinamiento. Ah, pues ahora no van a pagar alquiler, pero ahora no están haciendo nada, entonces está todo bien, ¿no? Las ofrendas por ahí vienen así, ¿no? Entonces le digo, ¿qué me estás diciendo? Le digo, hay que pagar. El hecho de que tengamos cerrada la iglesia no quiere decir que no tenemos que pagar alquiler. El dueño no nos ha venido y nos ha dicho que, ¿sabes que te regalamos? No pasa nada, no nos pagues este mes, no, tenemos que pagar. Y se quedó callado. Porque él dice, en otras palabras, me dio a entender, entonces ya no hay necesidad de dar. Entonces, ¿qué mentalidad tan errada? La obra de Dios, hoy más que nunca, necesita de finanzas para que se sostenga. Más que nunca se necesita de finanzas. Y podemos decir en este confinamiento, en esta situación que estamos, no tengo. Pero Señor, de lo poco que tengo, quizás yo puedo dar. De lo poco que tengo, puedo dar. Y puedo bendecir la obra de Dios. Y puedo ser un canal de bendición para la obra de Dios. Entonces, ¿cuántos quieren ser un canal de bendición? Vamos a dar a Dios con todo nuestro corazón. Bendice la obra de Dios. Da a Dios con todo tu corazón. Recuerda, puedes hacer tus transferencias, puedes hacer tus depósitos a la cuenta de la iglesia. Si no puedes, me puedes llamar y podemos quedar en un punto y yo paso recogiendo las ofrendas y los diezmos. Pero vamos a dar, no solamente se trata de diezmos, sino que se trata de tus ofrendas. El día viernes te dije, tus ofrendas revelan tu generosidad. Tus ofrendas revelan realmente tu corazón donde está puesto.
porque el diezmo es un paso de obediencia. El diezmo simplemente estamos haciendo, devolviendo lo que a Dios le pertenece. Así que vamos a bendecir la obra de Dios. Sé fiel, haz tu transferencia, deposita tus diezmos, tus ofrendas y vamos a creer por grandes cosas. Amén. Si no puedes, me puedes llamar y quedamos en un punto y yo lo paso recogiendo. Bien, esto es todo. Amén. Vamos a pasar la palabra de Dios, vamos a gozarnos en esta mañana, vamos a abrir nuestro corazón y vamos a pasar la palabra de Mateo capítulo 14. Mateo 14. Mateo 14. Hay algo que me asombra muchas veces de ver a cristianos que no pueden creer en el mover de Dios. Y estoy hablando de cristianos, porque la gente incrédula es normal que no crea en el mover de Dios, en el poder de Dios, que no crea en lo sobrenatural de Dios. Es normal, pero que un creyente no pueda creer y no pueda vivir en el poder de Dios, se me hace raro. Que no pueda experimentar el poder de Dios, que no pueda caminar en lo sobrenatural de Dios, es raro. ¿Por qué razón? ¿Qué está pasando? Si servimos un Dios todopoderoso, un Dios sobrenatural, somos hijos de un rey, dice la Biblia, somos hijos del gran rey, del Señor, del Dios todopoderoso, del Dios de la creación. ¿Por qué no podemos creer por cosas grandes? ¿Por qué no podemos creer por cosas sobrenaturales sucediendo en nuestras vidas? Sucediendo en nuestras familias. ¿Por qué no podemos creer? Es triste. Por eso se ve en nuestras vidas. Estamos viviendo como estamos viviendo porque no podemos creer en lo sobrenatural de Dios. Y el texto que vamos a leer, conocemos este texto, es muy conocido. Cuando Pedro caminó sobre las aguas, Pedro pudo creer en lo sobrenatural de Dios. Y por eso pudo caminar sobre las aguas, hacer cosas sobrenaturales, experimentar cosas sobrenaturales. Porque Pedro pudo creer en ese Dios todopoderoso, en ese Dios sobrenatural. Quiero predicarte sobre caminando en lo sobrenatural de Dios. Mateo 14, versículo 22 al 28. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas en la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Entonces el Señor dijo: ven. Y aquí en mi Biblia esa palabra ven está escrita en rojo y en mayúscula. Ven. Caminando en lo sobrenatural de Dios. Quiero hablarte primeramente de conociendo realmente al Dios que servimos. Conociendo realmente al Dios que servimos. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 9, el Señor Jesús dijo a uno de sus discípulos: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. No sabes quién soy realmente. Y este era Tomás. Tomás, no me conoces, tanto tiempo que he andado contigo, tanto tiempo que he caminado contigo y no me conoces, no sabes quién soy yo realmente. Es tremendo. Uno de los discípulos no sabía realmente quién era, con quién realmente estaba caminando. Y así hay muchos creyentes que no saben realmente con quién están caminando su vida cristiana. Una de las razones por qué muchos cristianos no avanzan, no crecen, no ven milagros y del por qué fracasan en su caminar con Dios es porque no han conocido realmente al Dios que un día aceptaron en sus vidas como su Señor y Salvador. Por eso es que muchos fracasan, por eso es que muchos se desaniman.
Por eso es que muchos no pueden pasar a otro nivel de espiritualidad porque realmente no saben al Dios que están sirviendo, no conocen al Dios que están sirviendo realmente. No saben con el Dios que están caminando. Y ese es el problema. Tienes que conocer esta mañana al Dios al cual tú sirves, al Dios Todopoderoso. Amén. Dios es un ser muy grande, infinito. Es un ser increado que siempre ha existido. En Él no hay fin. Él es un Dios eterno que tiene poder sobre el pasado, el presente y el futuro. En Él todas las cosas son creadas. Si lo sabías o se te ha olvidado todo eso. Salmos 90, versículo 2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Excusa de qué? De no creer. La Nueva Traducción Viviente habla de este texto. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. No tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Conocemos perfectamente a Dios. Todo lo que existe, existe después de Dios, porque Él lo ha creado. Dios es Dios del universo. El diccionario, amén, define a Dios así. Él es el gobernador sobrenatural del universo que tiene poder y autoridad. Alguien define lo sobrenatural de Dios. Dice, lo que hace que Él sea sobrenatural es que vive. No necesita de nada ni de nadie para existir. Lo hace por su propio deseo. Dios tiene vida en sí mismo. Él no necesita de una dimensión natural para existir. Dios, a ese Dios servimos. A un Dios eterno, a un Dios todopoderoso, a un Dios glorioso, a un Dios sobrenatural. A ese Dios tú estás sirviendo y yo estoy sirviendo. Amén. Dios es un ser espiritual inmutable. Inmutable quiere decir que es un ser que no cambia, con atributos sobrenaturales y que vive en la dimensión sobrenatural. O sea, sobrenatural significa por encima y arriba de algo que excede de la forma natural. Amén. Sobrenatural es un ámbito que tiene un orden de existencia que va más allá de lo natural y tiene dominio sobre esa dimensión natural, o sea, la ley del tiempo, el espacio y la materia. Es decir, lo sobrenatural tiene la habilidad de trascender el mundo espiritual y manifestarse de forma tangible y visible en la tierra con señales, milagros y maravillas, prodigios. Es decir, Dios no puede ser conocido de otra forma que no sea como el Dios sobrenatural. Así es el Dios que conocemos, el Dios sobrenatural. Es al Dios que servimos. Cuando te pregunten a qué Dios sirves, yo sirvo al Dios sobrenatural. A un Dios todopoderoso. Amén. Qué tremendo. Nosotros necesitamos conocer acerca de lo sobrenatural de Dios para poder vivir y caminar en lo sobrenatural de Dios. O sea, necesitamos conocer realmente. Conocer a ese Dios sobrenatural para que así puedas caminar en lo sobrenatural. Todos sabemos que si no conocemos un lugar no podemos vivir en él. Lo sabemos exactamente. O sea, si no conocemos las reglas y los principios que rigen un país, no podemos aprovechar todos sus beneficios de ese país. ¿Cuántos saben eso? Nos perdemos todos los beneficios si realmente no conocemos. Amén. No conocemos realmente los principios, las reglas que hay en ese país. Cómo se maneja ese país. O sea, no vamos a aprovecharnos de los beneficios que tiene ese país si no lo conocemos realmente. O sea, nos meteríamos en problemas, violaríamos sus leyes sin querer. ¿Por qué? Porque no conocemos realmente. Y actuamos ignorantemente. Y caminamos ignorantemente. Sin beneficiarnos de nada.
incluso meternos solamente en problemas. ¿Por qué? Porque no conocemos realmente las normas, las leyes, los principios que rigen ese país. Lo mismo pasa cuando no conocemos a Dios en su esencia, en su persona. Violamos sus leyes. No experimentamos milagros de Dios. No crecemos en nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque no conocemos a Dios en su persona realmente. Por eso es necesario conocer realmente a Dios, al Dios que servimos, al Dios con atributos sobrenaturales. Es importante. ¿Sabías que eres un Dios que no cambia? Sigue siendo el mismo de ayer y hoy por los siglos de los siglos. Al Dios que tú ves aquí en la Biblia es el mismo Dios que tú estás sirviendo. Y Él no ha cambiado. Es un Dios que está en todos lados. Es omnisciente, está en todos lados. Es un Dios que no nos podemos esconder de Él. Nadie se puede esconder de Dios. Es un Dios que lo sabe y conoce todo. Que no hay nada oculto para Él. Para Dios no hay nada imposible, su poder es ilimitado. ¿Lo sabías o no lo sabías? ¿Conoces realmente las características de Dios? Lo sobrenatural que es. Un comentarista dice acerca del poder sobrenatural de Dios. Es aquella potestad y virtud para intervenir sobre las leyes naturales y hacer milagros y maravillas. La Biblia, desde su comienzo en el libro de Génesis hasta Apocalipsis, nos enseña el poder de Dios, su grandeza, lo sobrenatural de Él. Tan solamente mirando el libro de Génesis, que nos habla de la creación, es suficiente para ver todos los atributos, lo sobrenatural de Dios. Tan solamente eso es suficiente. Tan solamente leyendo el libro de Génesis, el primer capítulo, tú ves lo sobrenatural de Dios. Tú puedes ver, amén, su grandeza, su poderío. Puedes ver todos sus atributos. ¿Para qué más? Solo con el libro de Génesis basta. ¡Qué poderoso Dios! Tan solamente mirando el libro de Génesis nos basta. O sea, es un privilegio para ti y para mí servir al Dios de la creación, al Dios todopoderoso, al Dios que interrumpe el curso normal de la vida natural. ¿Cuántos escucharon? Es un privilegio. Amén. Servir al Dios Todopoderoso, al Dios que interrumpe, escúchame bien, al Dios que interrumpe el curso normal de la vida natural. ¿Cuántos ejemplos vemos de esto en la Biblia? En Josué capítulo 10, vemos que Josué está teniendo una tremenda batalla. Y él clama a Dios, y él pide a Dios que Dios se involucre en esa batalla. Y vemos cómo Dios interrumpe el curso normal, natural, con su poder. Josué 10, versículos 12 y 13. Entonces Josué habló a Jehová, el Dios en que habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Jalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jasén? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Vemos que Dios trastorna lo natural con su poder sobrenatural, deteniendo el sol y la luna. Esto es poderoso. ¿Cómo Dios trastorna? Cómo Josué y todo el pueblo pudo experimentar eso, lo sobrenatural de Dios, pudo ver lo sobrenatural de Dios, pudo ver que en todo un día el sol no se ocultó, pudo ver que la luna se detuvo. Esto es algo poderoso, algo sobrenatural que estaba experimentando Josué y el pueblo. O sea, Dios trastornando lo natural con su poder sobrenatural. Vemos este poder obrando también cuando salvó al pueblo de Israel de los egipcios. Dios también obrando, trastornando lo natural por su poder sobrenatural. Éxodo 14, 21 y 22, y luego saltamos al 29 y 30. Aquí vemos que el pueblo estaba huyendo de los egipcios y se encontraron frente al mar.
Y ellos se vieron atrapados, sin salida, sin nada, se vieron perdidos. Y venían los egipcios detrás de ellos y dijeron, aquí este es nuestro fin. Aquí se terminó todo. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Para morir aquí en este desierto, para morir aquí enfrente de este mar. Conocemos la historia. Que Dios le habla a Moisés y Dios le dice, ¿sabes qué? Extiende tu mano y yo voy a abrir el mar. Éxodo 14, 21 y 22. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Las aguas se habían levantado como muros. Versículo 29. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Vemos al pueblo de Dios experimentando lo sobrenatural de Dios. El mar rojo se abrió. Dios interrumpiendo el curso natural. Qué tremendo es el Dios que servimos. ¿Quién se imaginaba que Dios iba a hacer esto? ¿Por qué no nos podemos imaginar si Dios es el creador de todas estas cosas? Dios es el creador del universo. ¿Por qué no nos podemos imaginar que Dios puede abrir los mares? O sea, servimos a un Dios sobrenatural. Mucha gente no entiende esto. Amén. Su poder es increíble. Vemos cómo derribó los muros de Jericó. Muros que humanamente eran difíciles derribarlos. Tú lo puedes ver en el libro de Josué, capítulo 6 y 7. Muros difíciles derribarlos. Humanamente era difícil. En ese tiempo no existían las bombas, los misiles. Difícilmente eran unos muros que medían 4 metros de ancho. Difícil, eran altos, difíciles de derrumbarlos humanamente. Era una fortaleza eso. Pero fueron derribados sobrenaturalmente. Fueron derribados sobrenaturalmente. Dios trastornando lo natural. ¿Puedes creerlo? Sabemos la crisis de Samaria, que nos habla la Biblia en 2 Reyes, capítulo 6 y 7. Tú lo puedes ir y puedes verlo allí en tu casa. O sea, nos dice que había mucha hambre, tanta que la cabeza de un burro se vendía en 80 monedas de plata y 1/4 de litro de estiércol de paloma se vendía en 5 monedas de plata. Otros se comían a sus hijos. Era lo que se estaba viviendo. Esta era una crisis que no podía resolverse en poco tiempo, ni en 1 año, ni en 2 años. Era una crisis caótica, tremenda. Pero Dios interrumpe este curso natural con su poder de la noche a la mañana. Cambió la situación. De un día para otro había abundancia. De un día para otro la crisis se fue. Dios trastornando lo natural. El curso normal, lo natural. El Dios sobrenatural. Amén. Si tú ves en los evangelios a Cristo interrumpe el curso normal de la vida natural. Señor, ve su evangelio. El Señor le dio de comer a cuántas personas con simplemente 5 panes y 2 peces. A 5,000 hombres, dice la Biblia. Pero solamente estaba hablando de hombres, pero hombres que tenían familia, y esto se pudo triplicar, cuadriplicar la cantidad. Pero con solamente 5 panes y 2 peces, el Señor le dio de comer a toda esa multitud. Dios trastornando lo natural. Qué poderoso es Dios. Amén. Vemos en los evangelios sanando enfermos, sanando paralíticos, sanando ciegos, sordos, resucitando muertos. Ese es el Dios que servimos. Vemos a Lázaro, estuvo 4 días muerto. Ya estaba en descomposición, ya apestaba, pero Jesús interrumpe ese curso y resucita a Lázaro. Es poderoso. Juan 11, versículo 39 al 41, luego al 43 al 44. Dijo Jesús, quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya apesta.
porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Versículo 43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatarle y dejarle ir. Vemos a Dios interrumpiendo el curso normal de la muerte con su poder sobrenatural. ¿Qué cosas pueden ser difíciles para Dios? Vemos que Jesús fue a la cruz, murió, resucitó. ¿Por qué? Porque es un Dios sobrenatural. Para Él no hay nada imposible. Él es un Dios. Amén, Él es el Dios que tú y yo hemos entregado en nuestras vidas. Al Dios que servimos, ¿realmente lo conoces? ¿Realmente conocías ese Dios? ¿Conocías que Él es un Dios sobrenatural? ¿Conocías que como hijos de Dios tenemos que estar caminando y experimentando el poder sobrenatural de Dios en nuestras vidas? ¿Sabías eso? Que Dios es un ser sobrenatural. ¿Y por qué es un ser sobrenatural? Que nosotros tenemos que estar caminando también en lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Debemos estar experimentando lo sobrenatural en nuestras vidas. Tristemente, hoy en día, cuando se habla de que los creyentes deben de estar caminando en lo sobrenatural de Dios, la gente religiosa, la gente carnal se ofende. ¿Sabes por qué se ofende? Porque lo sobrenatural va más allá de la razón. Los religiosos, los carnales cristianos, solamente basan su cristianismo a base de su razonamiento. Y tú no puedes basar tu cristianismo en el razonamiento, sino en lo sobrenatural de Dios. Alguien dijo, el mundo natural está limitado por la lógica, pero lo sobrenatural no tiene límites. ¿Cómo podemos decir que creemos en Dios, que creemos en el Dios de la Biblia, si no creemos en lo sobrenatural? ¿Cómo puedes decir yo creo en el Dios de la Biblia, pero no puedes creer en el Dios sobrenatural? ¿Cómo podemos creer que Jesús vino a la tierra como hombre y murió y resucitó, si no crees en el Dios sobrenatural? ¿Cómo podemos creer que somos salvos si no creemos en lo sobrenatural de Dios? ¿Cómo podemos creer que vamos al cielo si no crees en el poder sobrenatural de Dios? ¿Cómo crees que vaya al cielo? ¿Sabes? Esto se trata de sobrenatural, de un poder sobrenatural que nos va a llevar al cielo. ¿Puedes creerlo? ¿Cómo puedes creer en el arrebatamiento? Esto se trata de un poder sobrenatural. En esta mañana tiene que quedarnos claro, quiero que entiendas, tiene que quedarnos claro que servimos a un Dios sobrenatural. Y porque servimos a un Dios sobrenatural, debemos de estar caminando en lo sobrenatural, debemos estar experimentando lo sobrenatural. Porque Él es un Dios sobrenatural y a ese Dios nosotros servimos y con ese Dios caminamos todos los días. Y porque caminamos todos los días, debemos estar viviendo en su poder, en el poder sobrenatural de Dios, experimentando su poder en nuestras vidas. Un líder cristiano dijo estas palabras acerca sobre lo natural de Dios. Dice, nuestro Dios es sobrenatural, su poder es sobrenatural, su amor es sobrenatural, sus hijos están diseñados para participar de esa naturaleza sobrenatural. Es tremendo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos caminar o experimentar lo sobrenatural de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo? Ok, estoy interesado en caminar y vivir en lo sobrenatural de Dios, pero ¿cómo puedo hacerlo? De eso te quiero hablar, segundamente, de viviendo en lo sobrenatural de Dios. Vamos a leer nuestro texto, porque nuestro texto no es clave. Mateo 14, 23, 29. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, dijeron, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya
a ti sobre las aguas. Y dijo, ven. Y dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. En este texto el Señor nos revela las claves para que nosotros caminemos en lo sobrenatural de su poder, para que nosotros vivamos en el poder sobrenatural de Dios, experimentemos ese poder sobrenatural. Él nos da unas claves que tenemos que ponerla en práctica. ¿Cuál es esa clave? Número 1, oración. Oración. Si te das cuenta que el Señor, después de despedir a la multitud y antes de ir al encuentro de sus discípulos, se puso a orar. Ahora, quiero que entiendas, Él pudo haber despedido a la multitud y haberse ido a descansar un rato. ¿Por qué? Porque había tenido un día muy duro. Había alimentado a las 5,000 personas, había estado ministrando, había estado sanando, liberando, y llevaba un día y quizás días sin dormir. Pero Él podía haberse ido a descansar un rato. Y después de descansar, puede haberse levantado y luego haberse ido caminando sobre las aguas. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es el poder sobrenatural. Y Él pudo haberlo hecho. Pudo haberse ido a dormir y levantarse y ya en la madrugada, ok, me voy a caminar sobre las aguas. ¿Por qué? Porque Él es el Dios sobrenatural. Pero Él quería enseñarnos algo, a ti y a mí. Y es aprender de la oración. Es a depender de la oración. Eso es lo que nos quería enseñar. Amén. Porque Él podía haberlo hecho. Y así sencillamente. Pero Él quería que nosotros entendiéramos que tenemos que depender de la oración. Por eso está escrito en esta historia que antes de caminar sobre las aguas, dice, Él oró. Por eso está allí. Por eso está en esta historia. Dice que Él oró. Jesús llevaba una vida de oración. Si tú ves los evangelios, Jesús llevaba una vida radical de oración. Siempre estaba orando. Su vida estaba conectada con el Padre. Una relación muy estrecha con el Padre en oración. Era una vida constante de oración. Ese era el Señor Jesucristo. Amén. Qué tremendo. En otras palabras, si tú quieres vivir en lo sobrenatural, caminar en lo sobrenatural, vas a tener que desarrollar una vida de oración. Una vida de oración. O sea, la oración, tienes que entender que mueve la mano de Dios, mueve su poder, lo sobrenatural de Dios. ¿Realmente quieres andar, experimentar lo sobrenatural en tu vida? Tienes que trabajar en esta área. Tienes que forjar una cultura de oración en tu vida. Orar es hablar con Dios. Orar es estar cerca de Dios. Orar nos conecta con lo sobrenatural de Dios. La oración mueve los cielos. La oración mueve el poder sobrenatural de Dios. Y eso es lo que tenemos que entender. Una vida de oración, desarrollar una vida de oración. Sin oración no la vamos a hacer. Sin oración difícilmente vamos a caminar en lo sobrenatural. Porque la oración nos conecta con el Dios sobrenatural. La oración provoca que los cielos se abran. Provoca que el poder de Dios descienda. La oración, debemos estar conectados a hacer de nuestra vida una cultura de oración. Desarrollar la oración en nuestras vidas a diario. Estar conectado con Dios. La oración es la clave número 1 para experimentar lo sobrenatural de Dios. La otra clave que nos revela el texto está en cuando Pedro le dijo al Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Le dijo, ven. ¿Qué nos enseña esto? Que Pedro no caminó sobre las aguas, sino que caminó sobre la palabra de Jesús. Ven. Pedro caminó sobre la palabra de Jesús, ven. Y sobre esa palabra pudo caminar sobre las aguas. Y sobre esa palabra pudo caminar sobre las aguas. Poderoso. Es tremendo.
Amén. Entonces, la segunda clave para caminar en lo sobrenatural es caminar en la palabra de Dios. Caminar en la palabra de Dios. ¿Qué es caminar en la palabra de Dios? ¿Qué quiere decir caminar en la palabra de Dios? Caminar en la palabra de Dios es primeramente vivirla. Segundamente obedecerla. Terceramente creerla, amarla. Eso es caminar en la palabra de Dios. Dice en Santiago capítulo 1, versículo 22, pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Otra traducción dice, pongan en práctica la palabra y no se limiten a solo escucharla, pues de otra manera se engañan ustedes mismos. Pongan en práctica. O sea, caminar en la palabra de Dios es vivirla. Es que tú la pongas en práctica. Lo que tú ves en este libro, lo que tú lees en este libro, tienes que ponerlo en práctica, vivirlo, experimentarlo. Caminar en ella es vivir en la palabra de Dios. Tienes que experimentar la palabra de Dios. Tienes que practicarla en tu vida. Ponerla en práctica, lo que dice la palabra de Dios. Que vivas una vida recta. Si la Biblia me dice que no haga tal cosa, no lo hago. Eso es practicar la palabra de Dios. Si la Biblia me dice que tengo que hacer tal cosa, lo tengo que hacer. Eso es practicar la palabra de Dios, vivirla. O sea, tenemos que vivir esta palabra. Si no la vive, no puedes experimentar el poder sobrenatural de Dios. Solamente tienes que caminar en la palabra de Dios, es obedecerla, vivirla y obedecerla. Tienes que obedecer la palabra de Dios. Dice Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Otra traducción dice, obedezcan mis mandamientos. Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, está hablando de obediencia, está hablando de creer. Amén. Mateo 14:23, Juan 14:23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. O sea, el que me ama, obedecerá mi palabra. O sea, estamos hablando de caminar en la palabra de Dios, es caminar en obediencia bajo la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios, obedecer es vivirla, o sea, hay un conecte. Cuando tú vives la palabra de Dios, estás obedeciendo la palabra de Dios. ¿Quieres obedecer? Obedecer sus mandatos. Obedecer lo que dice aquí en este libro. Si este libro te dice, ¿sabes qué? Tienes que dejar las malas influencias, lo tienes que dejar. Si este libro te dice, ¿sabes qué? Tienes que dejar de fornicar, tienes que dejar de hacerlo. Esa es obediencia. Si este libro te dice que tenemos que creer en Dios, tienes que hacerlo, eso es obediencia. Si este libro te dice que tenemos que traer los diezmos, las ofrendas al alfolí, hay que hacerlo, eso es obediencia. O sea, obedecer la palabra de Dios, ser obedientes a su palabra. Pedro le dijo, Señor, si eres tú, el Señor dijo, ven. El Señor estaba en una orden, quiero que vengas. Y él obedeció a la palabra de Dios, por eso pudo experimentar lo sobrenatural, pudo caminar en lo sobrenatural, pudo caminar sobre las aguas. ¿Por qué? Porque primero caminó sobre la palabra de la obediencia. Y por eso caminó sobre las aguas. Experimentó lo sobrenatural de Dios. ¿Quieres vivir lo sobrenatural? Obedece la palabra. Obedécela. Amén. Tienes que obedecer. Caminar en la palabra es creerla. Tienes que creerla, vivirla, obedecerla y creerla. Tienes que creer lo que hay, lo que dice la palabra de Dios. Tienes que creer. Amén. Pedro nos dice Lucas capítulo 5. Dice que habían toda la noche estado pescando y no pescaron nada. Y el Señor se aparece allí. Y Pedro sabía a cuál Dios él servía. Y él nos dice, en Lucas capítulo 5 le dice al Señor, Señor, en pocas palabras, hoy vamos a tener una gran pesca, por cuanto tú dices la palabra. Vamos a leer Lucas 5, versículo 5. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pecado, mas en tu palabra echaré la red. Mas en tu palabra.
O sea, estaba creyendo, Señor, si tú dices, si tú lo haces, yo voy a creer en esa palabra. Y en esa palabra, Dios, yo voy a caminar. En esa palabra, Dios, yo voy a creer. Y en esa palabra voy a lanzar mi red. Y voy a creer que voy a pescar. O sea, en tu palabra vamos a creer. Pedro creyó en la palabra de Jesús. Amén. Y en su vida se manifestó el poder sobrenatural de Dios. Esto es poderoso. Se manifestó el poder sobrenatural de Dios. ¿Por qué? Porque él creyó en esa palabra. Le dijo, ven. Y él creyó. Él sabía quién estaba diciendo esa palabra. ¿De dónde venía esa palabra? Él lo sabía realmente. Él dijo, esa palabra viene del Dios del cielo. Ven y puedo caminar y puedo creer en esa palabra. Porque esa palabra no me va a defraudar. Esa palabra no me va a mentir. Y él caminó sobre la palabra, creyendo. Juan 11:40. Jesús dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Si crees en la palabra de Dios, vas a ver la gloria de Dios. Porque muchos cristianos no pueden ver la gloria de Dios, no pueden experimentar, porque no creen en este libro. Y no es que me estoy metiendo ahora con los diezmos y las ofrendas, pero hay muchos cristianos que no creen en los diezmos y las ofrendas, no creen cuando Dios le dice en Malaquías 3:10, trae todos los diezmos y las ofrendas. No creen en eso, no creen en esa promesa, no creen en ese mandamiento. Y ahí están pidiendo por milagros de Dios, pidiendo milagros financieros, pero no puedes creer en la palabra de Dios. Ese es un ejemplo que te estoy poniendo. No puedes creer en lo que Dios dice. Y te abriré la ventana. No puedes creer en esto realmente. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Muchos no pueden ver la gloria de Dios por lo mismo, porque no creen en esa palabra maravillosa. Esto es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Es la voz de Dios. Es la voz que te dice, ven, cree. Pero muchos no experimentan el poder sobrenatural porque no pueden creer en esta palabra. Amén. Vivir en lo sobrenatural es vivir en fe en la palabra de Dios. Es vivir en fe en la palabra de Dios. ¿Quieres experimentar lo sobrenatural? Vive en fe, vive creyendo en la palabra de Dios. Créela, practícala, vívela, obedécela y ámala. Tienes que amar. No solamente vivirla, caminar en la palabra de Dios. Caminar en la palabra de Dios es amarla. Tienes que amar, apreciar este libro. Amarla, tienes que valorar este libro. Salmo 119, versículo 97. Salmo 119, versículo 97 dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día en ella es mi meditación. La traducción de la Pasión dice, oh, cómo amo y atesoro la revelación de tu palabra. Durante todo el día lleno mi corazón con su luz. Cómo amo y atesoro tu palabra. O sea, tenemos que amar la palabra de Dios. Vivirla, obedecerla, creerla y amarla. Tenemos que amar esa palabra. Pedro amaba esa palabra que estaba pronunciando el Señor. Pedro amaba al Señor. Y sobre ese amor a la palabra caminó. ¿Cuánto amas la palabra de Dios? Un comentarista bíblico dijo sobre el amor de la palabra de Dios. Dice, el amor por la palabra de Dios es una búsqueda. Y cuando hablo de búsqueda me refiero que como ser humano tengo necesidad y cuando tengo necesidad recibo, creo, y es aquí donde la palabra de Dios toma un lugar importante en mi vida. Y cuando la vivo conforme al propósito de Dios, tengo fe, pues la fe me da una seguridad y puedo ver mi gozo cumplido en Cristo Jesús sobre todas mis necesidades. O sea, amarla es una búsqueda constante de la palabra de Dios. Amarla, apreciarla, atesorarla, reflexionar en ella. Tienes que amar esta palabra. Si tú no la amas, si tú tratas esta palabra como un libro más, como un libro cualquiera, lo dejas allí. Eso no es amar la palabra de Dios. Amar es valorarla, atesorarla, querer, buscar lo que hay aquí, las promesas de Dios. Conocer más del Dios del cielo. O sea, es interesarse
Es realmente coger y buscar la palabra de Dios. Llenarte de la palabra de Dios. Saciar tu alma, tu espíritu de la palabra de Dios. Tienes que amar este libro. Ámalo. Amén, ámalo. Queremos caminar en la palabra de Dios. Queremos realmente experimentar lo sobrenatural. ¿Quieres experimentar realmente lo sobrenatural de Dios? Estas son las claves. Ora y camina en la palabra de Dios. Porque si tú lo haces, vas a experimentar el poder sobrenatural de Dios. Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, dice, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, os será hecho. Esto es poderoso. Está diciendo que pedid todo lo que queráis y os será hecho. O sea, vamos a experimentar, vamos a vivir en lo sobrenatural. Vamos a ver el poder sobrenatural de Dios obrando en nuestra vida a nuestro favor. Si permanecéis en vosotros mis palabras, o sea, está hablando de eso. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea, vamos a vivir en lo sobrenatural de Dios. Aún en medio de todas estas cosas, si nosotros tomamos estas claves, vamos a experimentar y a vivirlo en lo sobrenatural de Dios. O sea, ¿quieres caminar en lo sobrenatural de Dios? Vas a tener que desarrollar una vida de oración. Y vas a tener que caminar en la palabra de Dios. Caminar en la palabra de Dios. Servimos a un Dios sobrenatural y nosotros somos hijos de Dios. Y porque ser hijo de Dios tenemos que caminar en lo que Él es. Caminar en lo que Él es. Tenemos que experimentar las claves que nos da la Biblia, las claves que nos da el Señor. Desarrolla una vida de oración y camina en la palabra de Dios. Pero antes de caminar sobre las aguas, caminó primero sobre la palabra de Dios. Y de ahí pudo experimentar lo sobrenatural de Dios. Eso es poderoso. Debemos estar viviendo lo sobrenatural de Dios. Son tiempos de experimentar lo sobrenatural de Dios. En estos tiempos donde tenemos que experimentar lo sobrenatural de Dios. En estos tiempos. Gente tiene que ver la gloria de Dios en estos tiempos. Es en estos tiempos donde Dios se quiere glorificar. En estos tiempos. Pero esta es la clave. Desarrolla la vida de oración y camina sobre la palabra de Dios. Quiero que inclines tu rostro. Ahí donde estás, en reverencia a Dios. No mirando a la derecha ni a la izquierda. Perdón. Esa es la costumbre. Quiero que inclines tu rostro allí. Ahí donde estás. Inclina tu rostro. En reverencia a Dios. Yo no te estoy viendo, pero Dios te está viendo ahí donde estás. Quiero que inclines tu rostro. Quiero que reflexiones sobre esta palabra que has escuchado. Quiero que reflexiones. Y mientras estás reflexionando, quiero dirigirme a aquellas personas que no tienen a Cristo en sus vidas, en sus corazones. Aquellos que un día sirvieron a Dios con todo su corazón, pero se alejaron, se apartaron, están apartados de Dios, pero hoy quieres volver a los caminos de Dios. Quiero ayudarte con una oración, quiero ayudarte a que te vuelvas a los caminos de Dios. Quiero ayudar a aquellas personas que no tienen a Cristo en sus vidas, que les abra su corazón. Hoy es el día de la salvación, dice la Biblia. Hoy es el día, hoy es la oportunidad que tienes de abrir tu corazón a Dios. Ábrele, arrepiente tus pecados. Y deja que Dios entre en tu vida. Comienza a experimentar lo sobrenatural de Dios. Comienza a experimentar su salvación. El gozo de la salvación. Porque eso es sobrenatural. Y si eres tú que estás allí y quieres aceptar a Cristo, quiero guiarte con esta oración. Ahí estás. Quiero que repitas conmigo y lo hagas sinceramente. Quiero que repitas conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo delante de ti, reconociendo mi condición de pecador y pecadora. Yo reconozco que he pecado contra ti y contra el cielo, y te pido perdón por todos mis pecados. Y te pido, Señor, Dios de los cielos, que entres en mi vida, en mi mente y en mi corazón. Sálvame y libérame, Dios. Haz una obra en mi vida, Dios. Establece tu trono en mi vida, Dios del cielo. Ayúdame, Señor, mi Dios. Gracias, Padre, porque tú has entrado en mi vida, Dios, porque tú eres mi Salvador, Padre.
Oh Dios de los cielos, yo reconozco en este momento, Dios, que tú eres mi Dios, que tú eres el Dios, Padre de la creación, que tú me has salvado ahora mismo, Dios. Gracias por esa sangre preciosa, Dios. Gracias, Padre, por el sacrificio, Señor. Oh Dios del cielo, te doy gracias, Dios. Y Padre, te pido que llenes mi vida. Ayúdame, Dios, a caminar en obediencia, Padre. Ayúdame, Dios, lléname de tu espíritu para poder yo caminar, mi Dios, conforme a tu voluntad, en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdame, Dios del cielo, lléname de tu presencia. Te doy gracias por la vida, por la salvación, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, llénalo de tu presencia. Guarda sus vidas, Dios de los cielos. Llénalo de tu Espíritu Santo. Padre, te doy gracias por estas personas que han entregado sus vidas. Mi Dios, obra poderosamente. Llénalas de tu Espíritu Santo. Dios, guárdalas, arrópalas, abrígalas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Quiero dirigirme a creyentes. Quiero dirigirme a cristianos. Ahí donde estás, inclina tu rostro, reverencia a Dios. Quiero dirigirme, quiero que reflexiones sobre lo que has escuchado en esta mañana. Reflexiona. Ahí donde estás, quiero que hagas una reflexión. Allí donde estás, pregúntate. O sea, Dios, ya es hora. O sea, quiero que le digas, Dios, perdóname. Señor, no he estado caminando en este poder. Realmente no he estado conociendo al Dios sobrenatural. Yo te pido perdón. Quiero que hables con Dios. Servimos a un Dios todopoderoso, un Dios soberano. A un Dios sobrenatural. O sea, somos llamados a caminar en lo sobrenatural de Dios. Ahí donde estás. Quiero que reflexiones, inclina, cierra tus ojos, o sea, cierra tus ojos y reflexiona en la palabra de Dios. Amén. Estamos viviendo en un mundo lleno de pandemia, en un mundo lleno de maldad, lleno de crisis, problemas, tragedias, de sufrimientos, situaciones sin resolver. Amén. Y Dios se quiere manifestar en este tiempo por medio de su poder sobrenatural, para traer victoria, para traer paz a tu vida, para traer gozo, libertad, sanidad y respuesta a los que realmente deciden caminar bajo el poder sobrenatural. Para los que deciden caminar bajo su poder sobrenatural, Dios se quiere mover. Amén. El mismo Dios que vemos en la Biblia, el mismo Dios que está aquí en la Biblia, que hizo milagros, prodigios y maravillas, nos está esperando hoy. Te está esperando a ti, que empieces a vivirlo. Amén. Él quiere mostrar su gloria, su poder a través de tu vida. Dios se quiere glorificar. Ahí donde está, dile: Dios, ayúdame a poner en práctica todo lo que he escuchado en esta mañana. Comienza a tomar la decisión de desarrollar una vida de oración. Comienza a caminar en la palabra de Dios. Comienza a vivirla, a obedecerla. Comienza a creerla. Comienza a amar la palabra de Dios. Eso es caminar en la palabra de Dios. Oh Padre, yo te pido por este pueblo, Dios. Te pido por mis hermanos, Dios, bendícelos, Padre. Obra poderosamente, Dios, rompe toda cadena, toda mentira del diablo, Padre. Llénalo de tu Espíritu Santo, Padre. Aleluya. Aleluya. Padre, te adoramos, te glorificamos, Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Tú eres soberano, tú eres sobrenatural, mi Dios. Gracias, Dios del cielo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos muestras cada día tu misericordia. Gracias, Dios, Padre, porque podemos experimentar, mi Dios, lo sobrenatural de tu poder en nuestras vidas cada día, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Oh, tú eres invencible, Dios. Gracias, Dios. Tú eres soberano, Padre. Aleluya. 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 Dios es bueno. Aleluya. Dios es bueno. Amén. Amén. Dios es bueno. Es hora de vivir en lo sobrenatural.
En medio de esta situación tenemos que estar marcando la diferencia como hijos de Dios. Marcando la diferencia. Siendo la luz, siendo la sal de esta tierra. Tenemos que marcar esa diferencia. Tenemos que comenzar a vivir lo sobrenatural de Dios. Encaminar lo sobrenatural de Dios. Pero esto lo vamos a hacer si desarrollamos una vida de oración. Oración constante. Porque la oración es que nos acerca a ese Dios sobrenatural. La oración provoca lo sobrenatural. O sea, tenemos que desarrollar la oración. Vivir una vida de oración. Y 2, caminar en la palabra de Dios. Para poder experimentar lo sobrenatural. Pedro pudo experimentar porque primero caminó sobre la palabra de Dios. Y luego caminó sobre las aguas. Tremendo esto. Qué tremenda revelación. Pedro primero caminó sobre la palabra de Dios y luego pudo caminar sobre las aguas. Luego pudo experimentar lo sobrenatural. Si tú caminas sobre la palabra de Dios, vas a experimentar lo sobrenatural de Dios. Pero caminar en la palabra de Dios, es vivirla, obedecerla, creerla y amarla. Amén. Eso. Y vas a experimentar lo sobrenatural. Servimos a un Dios sobrenatural. Qué grandioso, qué tremendo. Al Dios que servimos. Qué poderoso es que nosotros podamos experimentar lo sobrenatural de Dios. Amén. Es algo maravilloso, es un privilegio. Amén. Guarda este mensaje en tu corazón, ponlo en práctica. Amén. Esto es todo. Recuerda, hoy en la tarde, 6:30, 5:30 la oración, 6:30 empezamos el siguiente culto y luego después del culto tenemos compañerismo por el Zoom. Vamos a tener compañerismo. Amén. Conéctate, ya te mandaré ya la invitación, te mandaré el link. Algunos les mandé ya para que se descarguen la aplicación. Y ahora te mandaré la invitación, nada más terminando el culto, pues de la tarde empezamos con compañerismo. Entonces esto es para la iglesia, vamos a empezar el compañerismo. Otro, te lo vuelvo a repetir, te lo vuelvo a recordar. Recuerda las ofrendas y los diezmos. Da a Dios con todo tu corazón, bendice la obra de Dios, a tu transferencia, depósito, si no puedes, llámame y quedamos en un punto y yo paso a recoger las ofrendas y los diezmos. Amén. Esto es todo, Dios te bendiga, vamos a despedirnos, vamos a dar gracias a Dios por todo lo que ha hecho. Amén. Padre, te damos gracias una vez más por este tiempo, por este privilegio, Dios. Gracias por tu palabra, gracias, Dios, porque has hablado a mi vida, has hablado a tu pueblo, Dios de los cielos. Te pido, Padre, que nos ayudes a caminar, Padre, en ese poder sobrenatural. Ayúdanos a poner en práctica lo que hemos aprendido, a desarrollar una vida de oración, a caminar en tu palabra, Padre, en el nombre de Cristo. Yo te doy gracias, Dios, por todo lo que tú vas a hacer en este tiempo que estamos viviendo. Tú vas a hacer cosas poderosas a través de nuestra vida y vamos a experimentar lo sobrenatural, mi Dios, en este tiempo. Yo te doy gracias, Dios, porque tú eres un Dios sobrenatural, mi Dios. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga. Nos vemos esta tarde a las 6:30.